Buenos días, amados hermanos, Dios me los bendiga. Doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por las bendiciones, como siempre, que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a compartir nuevamente la palabra y hemos estado hablando sobre la fe. Cuando nuestra fe da cabida al temor, cuáles son sus consecuencias. Hemos visto también que cuando nuestra fe vence nuestros temores, las bendiciones llegan a nuestras vidas. Amada iglesia, amados hermanos, miren, generalmente nosotros nos presentamos ante Dios a través de la oración y ruego, pidiéndole que nos ayude con nuestras necesidades en todas las áreas de nuestras vidas. Pero muy pocas veces tomamos en cuenta con qué actitud nos presentamos. Muy pocas veces vemos y valoramos en nuestras vidas qué tamaño qué tamaño tiene mi fe, qué tan fuerte está mi fe para acudir a la presencia de Dios y solicitarle que supla mis necesidades. Es decir, en otras palabras, queridos hermanos, nos presentamos con Dios solicitando supla nuestras necesidades, pero nunca tomamos en cuenta con qué fe nosotros nos presentamos ante Él para solicitar supla nuestras necesidades. Entendiéndose como fe, no como la confianza que tenemos en recibir esa casa, ese coche que estamos pidiendo, sino hablando de la fe verdadera, la fe que se acerca a Dios pidiéndole las cosas, pero primeramente diciéndole: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Es decir, con esa fe que está sujeta más a la voluntad de Dios que a nuestra propia voluntad. Por eso es muy importante que en estos tiempos que estamos viviendo difíciles, analicemos nuestra fe. Hermano precioso, generalmente nosotros también somos muy dados a recordar todo lo malo, todo lo que nos afectó, pero somos muy malos para recordar todo aquello que es bueno en nuestras vidas. Somos muy dados a recordar todas aquellas cosas que no nos han gustado, que no nos han agradado, pero somos muy malos para recordar todas y cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y es necesario que recordemos también las promesas cumplidas en nuestras vidas, las promesas de Dios que se han cumplido en nuestras vidas, esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante recordarlos, porque eso nos va a acrecentar nuestra fe. Eso va a permitir que nuestra fe sea fuerte, que sea una fe grande, para que cada vez que nos acerquemos ante Dios en oración y ruego, solicitándole que supla nuestras necesidades, solicitándole que bendiga a los demás a través de la intercesión, Él nos va a escuchar y nos va a dar todo lo que hagamos creyendo que es bueno, agradable y perfecto. Es decir, aquello que estamos seguros que nos los va a dar Dios porque es conforme a su voluntad. Hoy el tema, hermanos, que Dios nos pone para compartir es: Dios solo responde a la fe, no a las necesidades. Dios solo responde a la fe, no a las necesidades. Vamos directamente a la palabra. Dice la palabra en Salmos 105, versículo 5, Nueva Versión Internacional. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. En Salmos 103, versículo 2 dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es muy importante, hermanos preciosos, que recordemos todas aquellas maravillas, señales, las leyes, decretos de Dios en nuestras vidas, para que eso sea lo que fortalezca nuestra fe. Dice la palabra de Dios que la fe entra por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Queremos tener una fe fuerte, una fe fortalecida, una fe grande,
Tenemos que recordar las maravillas, los milagros, las señales, pero también las leyes y los decretos que Dios ha emitido en relación a nuestras vidas, en relación a lo que Dios nos ha dado a conocer durante nuestras vidas, a través de los pastores, a través de las prédicas, a través de su palabra escrita, etcétera, etcétera. Es muy importante que veamos, que no caigamos en una actitud de ingratitud, que no caigamos en omitir agradecerle a Dios, primero reconocer a Dios que ha sido bendito y nos ha bendecido maravillosamente en nuestras vidas, sino también hay que agradecerle a Dios por todas y cada una de sus bendiciones que hemos recibido. Como ejemplo tenemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido fue un pueblo ingrato. Dios hizo grandes maravillas, grandes prodigios, grandes milagros, y él nunca agradeció. No le agradeció, no lo reconoció por todas las bendiciones recibidas. Y nosotros a veces caemos en esa actitud que cayó el pueblo de Israel. Por eso es importante que vayamos a la palabra y analicemos este ejemplo que tenemos en la palabra, este ejemplo del pueblo de Israel, que a pesar de que Dios hizo grandes cosas en ellos, al final del camino, ellos no supieron reconocer ni agradecerle a Dios las maravillas, las bendiciones que había hecho en todo ese caminar. Hermano, que no nos pase lo mismo. Por eso es importante que analicemos desde la óptica de la palabra. Vayamos directamente a Éxodo, al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 21 al 22, Nueva Versión Internacional. Dice: pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina o a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Esta palabra es cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado de la esclavitud de los egipcios. No estaba solo, Dios no solo estaba preocupado y ocupado porque se liberaran de la esclavitud, sino que además no se fuesen con las manos vacías, que fueran cargados de oro y de plata. Mira cómo es de grande el amor, la fidelidad de Dios para nuestras vidas. No solo nos libera del cautiverio, sino además nos prospera. ¡Qué milagro! Que de un día a otro el pueblo no solo fue liberado de su esclavitud, sino fue también rico económicamente. O sea, no solo los liberó, sino también los enriqueció con oro y con plata. En Salmo 105, versículo 37, Nueva Versión Internacional, dice: sacó a los israelitas cargados de oro y plata, y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. O sea, cuando Dios te favorece en todo. Dios no hace un favor, no hace un milagro a medias, sino Él lo hace completo. Te libera, te enriquece y aparte te cuida. Dice acá que ninguna tribu de Israel tropezó. Hermano precioso, es algo sorprendente. Vamos a ir analizando cómo Dios fue llevando a su pueblo del cautiverio, de la esclavitud a la libertad, a la prosperidad. Sin embargo, el pueblo, ¿qué hizo? Es lo que vamos a analizar en esta predicación. Fíjate que ni el mejor guionista del cine podría imaginar que el imperio más grande de aquel entonces, que era el egipcio, el imperio más poderoso en armas económicamente, el imperio que prevalecía en ese tiempo, podría haber no solo liberado de la esclavitud a un pueblo, sino además haber entregado todas sus riquezas. Y eso sucedió de un día a otro. Es decir, no solo liberó al pueblo sin ninguna
espada, sin desenvainar una sola espada, sino además entregar sus riquezas. Pero no quedó solo allí el milagro, sino también para hacerlo todavía más poderosa, Dios hizo que millones, se considera que eran aproximadamente 2 millones de personas que integraban el pueblo de Israel en aquel entonces, y no solo hizo que salieran sin desenvainar una sola espada, que salieran ricos, que salieran bajo su protección, sino también hizo cruzar a pie ese desierto por 40 años, y Él hizo que ellos tuvieran la provisión necesaria para poder salir adelante de esas condiciones adversas, verdaderamente caóticas, como acostumbro decir, verdadero, porque era el desierto. Y mira, que su calzado y sus vestidos no se desgastaron durante 40 años. O sea, para terminar el milagro completo, no solo los sacó del cautiverio con dinero, los cuidó, sino además los proveyó en gran manera, milagrosamente. Dice la palabra que ni sus calzados ni sus vestidos se desgastaron. Vayamos directamente a Deuteronomio capítulo 29, versículo 5, seguimos con la Nueva Versión Internacional. Dice: durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. Éxodo 34, versículo 10, versión Palabra de Dios para Todos, dice: entonces Dios dijo, voy a hacer un pacto frente a tu pueblo y voy a realizar milagros que no se han visto nunca antes en la tierra. El pueblo verá las obras del Señor, porque voy a realizar un acto asombroso con ustedes. Hermano, lo prometió, lo realizó. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Ya lo hemos dicho 1000 veces, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que promete, lo cumple. Y todas sus promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos acá que no solo prometió, sino lo hizo realmente, al grado de que ni siquiera el calzado y la ropa se hubieran desgastado durante 40 años. Pero otra promesa muy grande dice que acá que te acabo de leer, porque voy a realizar un acto asombroso con ustedes. Y vamos a ver que Él hizo milagros, también dice la palabra que realizará milagros que no se han visto nunca ante la tierra. Todo esto se realizó, todo esto se llevó a cabo, pero aparte de esto, como vamos a ver en la secuencia de esta predicación, vamos a ver también que Él estuvo allí con ellos durante esos 40 años, como ha estado con nosotros, como está ahora con nosotros. Mira, en ningún momento Dios los ha dejado solos o los dejó solos, sino Él estuvo siempre con ellos. En Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice en la versión Palabra de Dios para Todos: el Señor los guiaba de día en una columna de nube, y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Él estaba allí con ellos, ayudándoles conforme a su fe, les daba y suplía sus necesidades. Conforme a la fe, proveía y suplía las necesidades. Éxodo 14, 19 al 20, misma versión, Palabra de Dios para Todos, dice: entonces el ángel de Dios y la columna de nube que estaba frente a los israelitas se pusieron tras ellos. Así quedaron entre el campamento israelita hacia la luz. Había luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Esa noche ningún campamento se acercó al otro. Amén. Entonces, estos versículos, hay mucha palabra que habla sobre, que da testimonio sobre que Dios estuvo con ellos. Acá dice, entonces el ángel de Dios, Dios mismo estuvo con ellos, cubriéndolos de día y de noche. Además,
no solo los ayudaba para que pudieran caminar, en qué momento caminaban, en qué momento se resguardaban, sino además, hermanos preciosos, les daba dirección, les daba guianza. Él los guiaba durante su caminar, en todo ese trayecto del desierto, Él los iba guiando. Por eso es muy importante, hermano, que tengamos una fe fuerte para poder escuchar la voz de Dios y podamos caminar sobre lo que Él nos va dirigiendo, sobre el camino que Él nos señala, sobre la dirección que Él va marcando en nuestras vidas, en nuestro caminar por este desierto, por estos tiempos de andar en esta vida. En el libro de Números, capítulo 9, versículos 17 al 18, en la misma versión, Palabra de Dios para Todos, dice: cuando la nube que cubría la carpa se levantaba, entonces los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. A la señal del Señor, los israelitas se ponían en marcha, y a la señal del Señor acampaban. Ellos acampaban todo el tiempo que la nube estuviera sobre la carpa sagrada. O sea, Él les decía cuándo caminaban y cuándo acampaban. O sea, ahí vemos la mano poderosa de Dios que los dirigía, que los cubría, que les decía cuándo caminar y cuándo acampar. Y eso es lo que a veces necesitamos en nuestras vidas. A veces nos movemos cuando Dios nos ha mandado a acampar. O sea, caminamos cuando Dios nos ha mandado a quedar sentados esperando en Dios. Y a veces nos quedamos esperando cuando Dios ya nos ha mandado a caminar. Es muy importante porque se dice fácil, pero esto sin fe es imposible que podamos escuchar la voz de Dios y ser dirigidos por Dios. Por eso es muy importante que entendamos que Dios no va a responder a nuestras necesidades. Dios va a actuar en nuestras vidas conforme a nuestra fe. Porque es la fe la que nos ayuda a agradar a Dios, porque es la fe la que nos ayuda a abrir los ojos y los oídos al entendimiento, a la palabra, a la voluntad de Dios. Elegía momentos exactos para volver a hacer otros milagros. Él no llegaba ni antes ni después, sino en sus momentos exactos. Como muestra, hermano precioso, nada más como una mera muestra, quiero marcarte, porque a veces nosotros nos desesperamos en el sentido de que queremos que las cosas se resuelvan rápido, a nuestros tiempos, o que tarden, y que todavía no se dé tal o cual situación. Los tiempos de Dios son perfectos, no llegan ni antes ni después, sino exactos. Y Él esperaba el tiempo perfecto para hacer la obra. Tal vez sea algo irrisorio, pero Dios me muestra que pueda yo enseñarles a través de la palabra. Y lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 19, dice: cuando los caballos, los carros de combate y la caballería del faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas se desplomaran sobre ellos, mientras que los israelitas habían caminado sobre tierra firme en medio del mar. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo leí esto, Dios me mostró esto que yo te estoy diciendo. Tiempo perfecto. Exactamente cuando el ejército del faraón entró al mar, en ese momento exacto se cerraron las aguas. No fue ni antes, porque eso hubiera impedido que fuera destruido el ejército del faraón. Al darse cuenta cerró antes, ya no entra. Y si hubiese sido después, tal vez alcanzan a los egipcios, a los israelitas, a su pueblo. Fue en el momento exacto. Ya los israelitas habían pasado y en el momento en que entran al mar, en ese momento se cierran las aguas. Así actúa Dios, hermano precioso. En tiempos perfectos, en el tiempo kairos, no en el tiempo cronos. Así que, hermanos, si estamos desesperados, porque no solo tú, tal vez, sino tal vez la mayoría de nosotros que dependemos de un trabajo, de oficinas de gobierno, de cosas que ahorita no están funcionando, no tienen actividades,
y a veces nos desesperamos. Algunos tal vez ya fueron suspendidos de su trabajo, algunos no pueden hacer las actividades comerciales que tenían, sus trabajos han sido despedidos, etcétera, etcétera. Nosotros que tenemos trabajos independientes, que no dependemos de un sueldo sino de las actividades, queremos que esto ya pase rápido, y a veces nos afligimos y podemos cometer errores mayores, errores más graves, salir a la calle, estar buscando que ver cómo hacerle, y en eso podemos cometer errores fatales para nuestras vidas. Entonces tengamos confianza. Eso no quiere decir que no hagamos nada. Veamos ahí, pedamos a Dios que nos revele, que nos dé su dirección. ¿Para qué? Para saber qué hacer en estos momentos. Él nos puede revelar en medio del caos, en medio de la hambruna, en medio de la persecución. Dios siempre provee milagrosamente. Amén. Es muy importante, hermanos preciosos, que también tengamos en cuenta que levantar la mano en contra de Dios, levantar la mano en contra del pueblo de Dios, levantar la mano en contra de los hijos de Dios, es también peligroso. Y te lo quise mostrar también. O sea, cómo Dios nos guía, nos protege, pero también nos respalda. También dice a través de su palabra y a través de sus hechos y de sus acciones, nos dice: todo aquel que sea mi pueblo, todo aquel que sea verdaderamente mi hijo, yo lo defiendo. Hay de aquellos que se metan con mi pueblo, hay de aquellos que se metan con mis hijos, porque se enfrentarán conmigo. Entonces, hay que tener también cuidado, uno, de estar ofendiendo al pueblo de Dios o a los hijos de Dios. Y otro, de que si nosotros somos pueblo de Dios e hijos de Dios, a veces no necesitamos defendernos nosotros, Dios nos defiende. Amén. Mira, en Job capítulo 9 versículo 4 dice: Dios es muy sabio y su poder es muy grande. ¿Quién se ha enfrentado a él sin salir lastimado? El faraón pagó gravemente sus acciones, su necedad. Haberse metido con el pueblo de Israel hizo que prácticamente perdiera una gran cantidad de oro y plata, y perdiese también un ejército, perdiese su hijo primogénito, que es lo más sagrado de la familia que tenemos. Entonces, Dios nos libre, una, de meternos con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios, y otra, si somos hijos de Dios y pueblo de Dios, verdaderamente lo creemos, entonces estemos confiados que Él peleará nuestra buena batalla, y que a veces no es necesario ni siquiera que desfundemos la espada para que seamos victoriosos en Cristo Jesús, en Dios y Señor nuestro. Amén. Pero mira, los milagros continuaron, es parte de la predicación. No te olvides que es parte, Dios responde a la fe y no a nuestras necesidades. ¿Y qué milagros continuaron? En una ocasión había un oasis de agua amarga que Él convirtió en agua dulce. Llegó el pueblo y no tenía que tomar, tenía sed, y ya se estaban rebelando, porque el pueblo siempre es rebelde, siempre cuando no obtiene lo que quiere, empieza a rebelarse en contra de Dios, empieza a rebelarse en contra de sus líderes, porque no obtienen o porque no tienen lo que están pidiendo, porque sus necesidades no son suplidas en la manera, en el tiempo y en la forma que ellos desean. Y el pueblo estaba allí con sed y el agua estaba amarga. Fueron leamos la palabra, Éxodo capítulo 15, versículos del 23 al 27, palabra de Dios para todos. Cuando llegaron a Mara, no pudieron tomar del agua que había allí, porque era amarga. Por eso ese sitio se llama Mara. El pueblo se quejó con Moisés y le preguntaron: ¿qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce. En ese lugar Dios puso a prueba al pueblo y estableció una ley y una norma de conducta. Les dijo: si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios,
hacen lo que a él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, y no les enviaré ninguna de las plagas que le envié a Egipto, porque yo soy el Señor el que los sana. Luego se fueron de Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras. El pueblo acampó cerca del agua. Amén. O sea, no solo convirtió el agua amarga en dulce, sino además los sobrebendijo. ¿Qué les dijo? ¿Dónde los puso? Los puso en donde habían 12 manantiales. Y no solo les dio agua fresca y dulce, sino además les dio palmeras para que se refrescaran, para que se protegieran de los rayos del sol. O sea, hasta caprichitos a veces Dios nos concede en su infinito amor y en su infinita misericordia. Pero ¿qué les dijo acá? Dice, entonces, en ese lugar Dios puso a prueba al pueblo y estableció una ley, una norma de conducta. Les dijo, si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios, hacen lo que a Él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes. Ahora, como consecuencia de esto, no les enviaré ninguna de las plagas que les envié a Egipto. O sea, tenemos que hacer 3 cosas fundamentales. Hacer lo que a Él le parece bien, o sea, hacer su voluntad. 2, escuchar sus órdenes y cumplir sus leyes. En otras palabras, nuestra fe, hermanos, no debe estar basada en que nosotros vamos a recibir ese coche y ese carro, y es que yo tengo una fe grande en que Dios me va a proveer ese carro, esa casa. Sí lo puede hacer en su infinita misericordia. Y Él, ya vimos que hasta palmeras les puso. No solo les dio el agua, sino les dio 12 manantiales y 70 palmas para que se cubrieran. Les da, se lo puede dar. Pero la verdadera fe está en obedecer la voluntad de Dios, escuchar sus ordenanzas y obedecer su ley. ¿Cómo se resume todo eso? Nuestra fe está basada en obedecer a Dios, en obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces esto fue otro grande milagro que Él iba haciendo. No se olviden que iban en el trayecto entre salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Entonces allí convirtió el agua salada en dulce. Pero también, hermanos, en alguna ocasión también ellos tuvieron hambre y no había comida ahí alrededor. No se olviden que eran 2 millones de gentes, 2 millones de personas que caminaban por el desierto, guiados por el gran líder llamado Moisés. ¿Y qué hizo? Vio cómo cayó maná del cielo. La comida ya no salía de la tierra, sino ahora la comida, el alimento, venía de los cielos. Y no era cualquier alimento, hermano, era alimento de los ángeles, comida que venía del cielo, comida que comían los ángeles, dice la palabra. Veamos Salmo capítulo 78, versículo 24 al 25. Ahí mismo, palabra de Dios para todos, dice, e hizo que de él lloviera maná para que el pueblo comiera. Les dio pan del cielo. Los mortales comieron pan de los ángeles. Dios les envió comida abundante. Amén. ¿Podemos imaginar eso? A veces no nos damos cuenta, ni imaginamos, ni dimensionamos las grandes bendiciones que ha habido en nuestras vidas. A veces milagrosamente te ha salvado de una enfermedad. Milagrosamente ha proveído comida, alimento en tu mesa. Ha suplido milagrosamente tus necesidades, pero a veces nosotros nos olvidamos fácilmente o no lo valoramos, no lo dimensionamos. Hay milagros que no son tan visibles como que el mar rojo se abra y luego cierre. Hay milagros que no son tan visibles, pero no por eso dejan de ser grandiosos. ¿Te has preguntado cómo de una semillita de maíz sembrada en la tierra puede dar una mazorca y de esa mazorca producir la tortilla o el pan que podemos comer? Es algo grandioso y maravilloso que de una semilla pueda producir tanto.
Son milagros que los vemos a diario, pero ya estamos acostumbrados y ya no los valoramos. Así como esos milagros, hay milagros a diario en nuestras vidas. A diario, hermano precioso. El aire que respiramos, el poder respirar adecuadamente. Muchas cosas que tenemos que valorar, hermano. Es tiempo de valorarle a Dios todas sus maravillas y milagros, prodigios que ha hecho en nuestras vidas. Comían del cielo, ellos salían, ponían su trasto y comían, nada más tenían que recoger lo que iban a comer al día, no podían guardar porque se echaban a perder, y Dios les había dado esa instrucción. Pero ellos no tenían que trabajar, en el desierto salían y comían maná que caía del cielo, comían el pan de los ángeles, dice la palabra de Dios. Esos milagros, esos grandes y portentosos milagros que el pueblo de Israel veía a diario. Además, no solo vieron milagros, sino también escucharon la voz de Dios. Escucharon directamente, audiblemente escucharon la voz de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 12 al 20, del 11, al 12. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 11 al 12. Ustedes se acercaron y se colocaron al pie del monte que ardía en un fuego que llegaba hasta el cielo. Había oscuridad y una densa niebla. El Señor les habló desde el medio del fuego. Dice, el Señor les habló desde el medio del fuego. Escucharon el sonido de sus palabras, pero no veían ninguna forma, solamente oían una voz. Amén. Entonces vemos cómo también lograron escuchar, válgase la expresión, audiblemente la voz de Dios. Todos estos son milagros que se estaban dando en todo el trayecto. En una ocasión una vara seca y muerta reverdeció, floreció y produjo fruto de la noche a la mañana. Esto lo encontramos en Números capítulo 17, versículo 8. El día siguiente Moisés entró a la carpa del pacto y vio que el bastón de Aarón había retoñado. Le había salido retoños, flores y también almendras. Otro grande milagro. En una ocasión había serpientes y les mordía también, les picaba, como decimos nosotros, y ellos sanaban solo al ver una culebra de bronce. Al verlo, solo con verlo, ya sanaba el pueblo. Otro gran milagro lo encontramos también en Números capítulo 21, versículos del 8 al 9. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente y ponla en un poste. Todo el que haya sido mordido y la mire, se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y lo colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Amén. Entonces, hermanos, Dios ha hecho estos grandes milagros en el pueblo, muchísimos más. Ya no puedo continuar porque es mucha palabra, pero te puedo decir que algo también grandioso que hacía todos estos milagros para suplir sus necesidades de sanidad, de alimentación, de intemperie, de, por ejemplo, cuando hacía calor, cuando hacía frío, etcétera, etcétera. Él cubría todas sus necesidades. Pero también nuestro Dios, durante todo ese trayecto, peleaba la buena batalla. Él peleaba la batalla por su pueblo. Te vuelvo a decir, desde que escaparon de Egipto sin desenvainar una sola espada. En una oportunidad Dios vio que o provocó que cayera granizo del cielo para derrotar a los enemigos. Con granizo derrotó a los enemigos del pueblo de Israel. En otra oportunidad enfrentaron a 5 naciones aliadas. Todo esto está en la palabra, hermanos, pero por cuestiones de tiempo. O sea, que también Dios nos defiende de nuestros enemigos. Pero es necesario confiar en Él, tener la fe en Él, tener confianza en Él, obedecer. Ya vimos que la fe verdadera no es creer que solo va a suplir nuestras necesidades, es parte,
Pero la verdadera fe, la fe fortalecida, la fe grande, la fe fuerte, es creer que Dios siempre va a hacer su voluntad en nosotros y nosotros le pedimos a Él tal o cual cosa, pero que se haga su voluntad, mas no la nuestra. A través de la fe nosotros agradamos a Dios, a través de la fe nosotros pedimos a Dios lo que sea bueno para nuestras vidas. Y en esta ocasión Dios, el pueblo de Israel fue atacado por 5 naciones que habían sido ya, que se habían coludido, que se habían aliado para vencer al pueblo, mas sin embargo, con un solo sacerdote y con una trompeta de plata vencieron a todas esas 5 naciones. Amén. Los israelitas vencieron muchas de sus batallas sin perder un solo hombre, hermanos, al grado de que peleaban y salían victoriosos. Peleaban y salían victoriosos. Y en una ocasión ni siquiera un solo hombre perdieron. Dice en el libro de Números, capítulo 31, versículo 49, en la misma versión, palabra de Dios para todos, y le dijeron: nosotros tus siervos hemos pasado lista a los soldados que teníamos a nuestro mando, y ningún israelita murió en batalla. Subraya eso si gusta. Y ningún israelita murió en batalla. Hermano, es sorprendente que en guerras tremendas enfrentaban a grandes enemigos, un solo soldado israelí no haya fallecido, no haya muerto. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está allí, el poder de Dios está en nuestras vidas. Y hermano, y así te podría hablar de otras batallas, el muro de Jericó, sorprendentemente cómo fue derrumbado. Lo milagroso fue que, nada más con un paréntesis, que cayó el muro, cayó toda la muralla, digamos, del muro de Jericó, pero donde estaba la casa de Rahab, ahí no cayó. ¿Por qué? Porque estaba protegida por Dios, porque ella había dado cobertura, había cuidado a los espías cuando Josué los había mandado a inspeccionar esa tierra. Entonces, milagros. Dios hace milagros sobre milagros. Lo que sí te voy a contar es esto que a mí siempre me sorprende, y fíjate que te comento así rápidamente, que estudios científicos han dicho que las coordenadas de la Tierra, y en cuestión de tiempo hace falta ahí un día que no hubo noche, un día que estuvo permanentemente el sol, y hay ciertos estudios científicos que hablan sobre este punto, que no quiero abundar, uno porque no lo conozco a profundidad, y otra porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí quiero decirte que hasta la ciencia habla de este acontecimiento que vemos en la palabra. ¿Y cuál fue? Cuando Josué detuvo el sol por un día. Él estaba en la batalla y necesitaba derrotar al enemigo, pero ya estaba oscureciendo, entonces oró a Dios para que se detuviera el cielo. Y Josué oró y el sol se detuvo. Perdón, no el cielo, el sol. Miramos, esto lo encontramos en Josué capítulo 10, versículos del 12 al 13. Luego Josué habló con el Señor el día que el Señor entregó los amorreos a los israelitas. Josué dijo en presencia del pueblo de Israel: sol, quédate quieto en Gabaón, y luna, detente en el valle de Avalón. Y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo, hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. ¿No está eso escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ocultar como un día. Amén, gloria a Dios. Todos esos milagros que pasaron, todo eso, y lo vieron los pueblos, no solo lo vieron, lo vivieron. Y uno puede decir, qué barbaridad, este pueblo, no estamos muy alejados de ellos, hermanos preciosos. Ha habido milagros portentosos en tu vida. Recuerda nada más, haz un análisis de cómo has vivido, de dónde Dios te ha sacado,
con su mano poderosa, con milagros y maravillas. Y a veces nosotros, por ejemplo, te decía al inicio, somos muy dados a olvidar lo bueno y a recordar no únicamente lo malo. Todos estos milagros debieron haber bastado para que el pueblo de Israel reconociera a Dios y creyera en Él. Pero no fue así. Al contrario, hermanos preciosos, el pueblo se rebeló. Y Dios les dijo en Números capítulo 14, versículos del 11 al 12, el Señor le dijo a Moisés: por cuánto tiempo esta gente me despreciará, y por cuánto tiempo ellos no creerán en mí a pesar de todos los milagros que he hecho entre ellos. Ya no serán mi pueblo. Les mandaré una plaga terrible para matarlos. Empezaré de nuevo contigo y haré de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Ya el Señor había hecho todo eso y el pueblo, vamos a ver más adelante, se rebela en contra de Dios y en contra de Moisés, a pesar de todos esos milagros que había hecho, esos prodigios, detuvo el sol, todo eso que tú acá. Es más, me quedé corto, hermano, por cuestión de tiempo, pero hay 10 veces más de lo que yo te estoy diciendo. Milagro sobre milagro, prodigio sobre prodigio, maravilla sobre maravilla. Moisés llega y se enoja también, pero en esta parte donde Dios está dispuesto ya a destruir su pueblo, Moisés intercede por el pueblo y le dice que le dé, resumiendo y parafraseando, que le dé otra oportunidad, que se acuerde que es un pueblo que él sacó de Egipto, que se acuerde que él es un pueblo y que no quedaría mal el pueblo, sino quedaría él en mal como su Dios. Y entonces Moisés se enoja también y le dice en Deuteronomio capítulo 9, versículos 24 al 25, dice: ustedes han sido rebeldes contra el Señor desde el primer día que los conocí, cuando me arrodillé delante del Señor durante esos 40 días y 40 noches, porque el Señor había dicho que los iba a destruir. Entonces, es un pueblo rebelde y uno dice: ¿cómo puede haber tanta rebeldía en un pueblo? ¿Cómo puede haber tanta rebeldía en la humanidad, en el ser humano? Dios les iba a destruir con plagas. Hermano, hoy estamos viviendo una plaga, el COVID. ¿No será que es parte de nuestra desobediencia? ¿No será que es...? No quiero echarte miedo ni meter el dedo en la llaga, hermano precioso, pero es tiempo de... Hermanos, podemos predicar miles de años si no reflexionamos, si no, como dice la palabra, si no meditamos de día y de noche en ella, de nada nos va a servir o de muy poco, hermano precioso. ¿No será que Dios quiere que su pueblo analice su vida y voltee su mirada al cielo? Que verdaderamente nos acerquemos a Dios con una fe verdadera en decirle: Señor, esto es, pero que se haga tu voluntad. En tu tiempo, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a perseverar, ayúdame a aguantar, a resistir, Señor, Padre bendito de la gloria. Ayúdame a hacer tu propósito en mi vida, no mis caprichos, no mis sueños, que son tus sueños. Aquí dice la palabra de Dios que iba a ser destruido por plagas. Hoy estamos viviendo una plaga tremenda. Tenemos que acrecentar nuestra fe, lee tu palabra, no desmayes, sigue orando, sigue intercediendo, sigue leyendo tu palabra de día y de noche, interpreta, razona, que haga rema, pídele a Dios que nos abra nuestros ojos y nuestros oídos al entendimiento. No lo voy a dejar de decir, hermano precioso, porque esa es la solución a nuestras dolencias, a nuestros problemas. Entonces, hermano precioso, Dios trató a su pueblo con mucho amor, con mucha misericordia. El pueblo lo único que hacía es rebelarse, nunca lo reconocieron. En Deuteronomio 7:19 Dios decía: recuerda las maravillas que vieron tus ojos, las señales y los milagros que hizo el Señor, recuerda el gran poder y la fuerza con la que el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Les hará lo mismo que le hizo a Egipto, a todas las naciones a las que tú les temas ahora. En Deuteronomio 2:7 dice: recuerda que nunca les ha faltado nada, porque el Señor, su Dios, los ha bendecido a ustedes en todo lo que han hecho.
Dios los cuidó mientras recorrían este gran desierto y durante los últimos 40 años el Señor ha estado con ustedes. Sin embargo, el pueblo, hermano, no recordó nada de eso. Como a veces nosotros no recordamos nada de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y se reveló, mira en Números capítulo 14, versículos 1 a 4, ya voy terminando, hermano precioso, dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar. Esto es cuando regresan los 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra de Canaán, la tierra prometida, y regresan 10 con malas noticias y 2 únicamente con buenas noticias, que fue Josué y Caleb, que decía que era una tierra grande, poderosa, estos 2 nada más, y que podían vencer, y los otros llegaron con unas noticias catastróficas, porque no tenían fe, no porque así lo fueran, porque ellos veían con los ojos de las circunstancias, con los ojos del hombre, y no veían con los ojos de Dios, con la fe, con los ojos de la fe. Entonces acá en Números capítulo 14, versículos 1 y 4 estaba, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Gritaban, o sea, ¿cuántos de nosotros no gemimos a veces porque vemos que no vienen nuestros milagros, que no se va a dar nuestras peticiones, que se está tardando mucho? Vemos que nuestros problemas son enemigos mucho más grandes, gigantes, que no vamos a poder vencer, y lloramos a gritos. Y así continuó toda la noche. Sus voces se levantaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Paréntesis, cuando te rebelas contra tus autoridades, te estás rebelando en contra de Dios. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? No habían ni entrado y ya estaban muriendo. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volver a Egipto? ¿No sería mejor volver al mundo, a los pecados, al desierto, a la esclavitud? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Toda esta rebelión, hermanos, lógicamente hizo que Dios los castigara, que Dios se enojara, ya era demasiado. Y ahí en Números, en el mismo capítulo 14, versículos 20 al 23, dice, yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro, le decía a Moisés, o sea, le estaba diciendo Dios a Moisés, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verán el territorio que les prometí. Ninguno. Salvo, no lo dice acá, pero salvo Caleb y Josué y los que habían nacido en el desierto. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecen. Dios le respondió a Moisés, está bien, si así lo quieres, voy a perdonarlos. Entonces, Dios los perdonó porque Moisés intercedió por ellos. Pero el castigo estuvo. No entraron en la tierra prometida. Y como consecuencia de eso, también Moisés perdió la bendición de poder entrar a la tierra prometida. Y por eso Dios levanta a Josué, al nuevo líder. Mira, aquí ya con esto termino, hermano precioso. ¿Hasta dónde les alcanzó? Hasta la orilla. No entraron a la tierra prometida. Actualmente nuestra tierra prometida es nuestra vida eterna, hermano precioso. No vais a quedar a la orilla del Jordán, a la orilla del camino y no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tu fe no te alcanza para entrar allí. Como les pasó a los 10 espías, que no eran cualquiera, eran príncipes, como les pasó a toda esa generación que se había salido de Egipto. Dios no atiende, hermano precioso, a tus necesidades. Dios va a atender al tamaño de tu fe. Dios atiende la fe verdadera y no la necesidad. Levantó a Josué, pero en número 14, en Números, libro de Números, capítulo 14, versículos 6 y 9, dice, también se rasgaron la ropa
en señal de dolor, Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país, les dijeron a todos los israelitas, mira qué dijeron Josué y Caleb: el territorio que vimos es bastante bueno, allí siempre habrá abundancia de alimento, allí siempre habrá abundancia de alimento. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos los dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Preciosas palabras como para inscribirlo en nuestros corazones, que quede sellada esta palabra en nuestro corazón. Son palabras de verdaderos guerreros, de verdaderos valientes. Pero ¿sabes qué? Yo más que guerreros y valientes veo hombres de verdadera fe. No puede haber un hombre esforzado y valiente si no tiene una fe. ¿En qué? En Dios. En el amor de Dios hacia nosotros. Si tú crees que Dios te ama, entonces crees que Dios no te va a abandonar. Y por eso Josué fue el nuevo líder, porque él no atendía necesidades. Él atendía a gente que fuese valerosa, a gente que tenía la fe necesaria para poder conquistar la tierra prometida, para poder conquistar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué promesas Dios tiene para tu vida? ¿Qué promesas Dios tienes que conoces para ti, para seguir viviendo? Hermano precioso, tenemos que recordar no solo los milagros potentosos, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino también tenemos que recordar las promesas que Dios tiene para nosotros. Y las promesas son muchísimas, hermano precioso. Entonces, fe es creer en Dios. Fe es creer que las promesas de Dios en nuestras vidas se cumplirán. Fe es ser valiente. Fe es ser un hombre esforzado. Podemos entrar a la tierra prometida, pero aún allí, hermano, nosotros ya hemos entrado al regazo, hemos creído en Jesús y hemos sido salvos por la gracia y por la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. Pero aún ahora que estamos ya dentro de esa promesa más grande que es Cristo en nuestras vidas, que iba a mandar un Mesías, iba a mandar un Salvador para que nos salvara, y esa promesa que es grande ya se ha cumplido en nuestras vidas. Aún ahorita, estando a punto ya de entrar a la tierra prometida, tenemos que seguir siendo valerosos y hombres y mujeres de fe. Mira, ya casi al final de la vida de Josué, para que ya con esto termino, hermano precioso. Josué vivió 110 años. Y ya al final de su vida, cuando ya él iba a morir, ya estamos hablando ya en pocos tiempos iba a morir, Josué dijo esto, ya como líder, como ese líder que había conquistado, él ya en este tiempo que te voy a leer, ya había conquistado la tierra prometida, ya había repartido la tierra prometida, ya había vencido a los gigantes y a todos los reyes que ahí habitaban, y dice estas palabras que con esto vamos a terminar. Dice Josué en capítulo 24, versículos del 19 al 24. Josué les dijo al pueblo: no es fácil vivir para Dios. Él no tolera el pecado ni acepta dioses rivales y espera que se le obedezca en todo. Si les son infieles, no les va a perdonar. Aunque siempre ha sido bueno con ustedes, se enojará si lo abandonan y adoran a otros dioses. Los castigará y los destruirá por completo. El pueblo le respondió a Josué: jamás haremos tal cosa. Hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios.
Josué les dijo entonces: ustedes mismos son sus propios testigos de que han decidido vivir para Dios. Así es, respondieron ellos. Josué añadió: entonces desháganse de esos dioses que todavía tienen y prometan ser fieles a Dios de Israel. Y el pueblo respondió: nosotros viviremos para Dios y solo obedecemos sus órdenes. Amén y amén. El secreto más grande, espiritualmente hablando, que he aprendido en esta lección, en este pasaje, en todo esto, hermanos, es que durante todo el trayecto, ¿sabes por qué siguieron los milagros? Y un milagro y otro milagro y otro milagro y otro milagro, y Dios no destruía al pueblo, porque tenían un gran líder, que era Moisés, y Moisés jamás declinó en fe. Por cuando nosotros tenemos un gran líder, y que ese gran líder está basado en una verdadera fe, entonces Dios responde a esa fe y no a la necesidad. El pueblo suplía sus necesidades, como lo vimos durante todo este tiempo, esta palabra. Pero suplían necesidades, pero no tenían la fe. En donde estaba radicada la fe, donde estaba arraigada la fe, en donde era la fuente de toda esa fe, y por eso Dios actuaba y suplía las necesidades, era en Moisés. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Moisés muere, se lo dejan a otro gran hombre que también tenía la misma fe. Y lo que te acabo de leer, quiero decirte que si ves más adelante este capítulo y terminas de leerlo, dice que durante que vivió Josué y durante que vivieron todos los que oyeron y vieron esta palabra, el pueblo cumplió y obedeció. Lo que quiere decir que después de toda esa generación, el pueblo volvió a caer en pecado y en desobediencia y en rebelión. ¿Por qué? Porque cuando tenemos líderes que tienen fe y confianza en Dios, el pueblo está protegido. Muchas veces nosotros hemos recibido bendiciones porque nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros padres, han sido llenos de fe y han bendecido al pueblo, han bendecido a su familia, han bendecido a la iglesia. Pero es tiempo, hermano precioso, de que hoy nos levantemos como un Moisés, como un Josué, llenos de fe, porque recordemos que Dios va a obedecer y va a atender, va a atender al que tenga fe y no al que tenga la necesidad. Si tú tienes necesidad pero no tienes fe, muy difícilmente, no te digo que no, pero tal vez por gracia y misericordia lo recibirás. Pero si tienes fe y si crees en Dios, yo te aseguro, como dice la palabra, recibirás. El que cree, recibe. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Que Dios te bendiga. Cerramos los ojos, vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a acrecentar nuestra fe, Señor. A tener una verdadera fe en ti, obedeciendo tu palabra, o escuchando tu palabra, Señor. Meditando en tu palabra de día y de noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a ser fieles a tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones recibidas. Y te pedimos que en este tiempo tu mano poderosa siga sobre nosotros, cubriendo nuestras casas, cubriendo nuestras entradas y nuestras salidas, Padre, para que ninguna plaga ataque nuestras vidas, ataque a nuestras familias, ataque a nuestras vidas, ataque a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados. Te damos gracias, pues, Señor, y confiamos en ti. Recibe tú toda la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos preciosos, y nos vemos hasta la próxima.